Eduardo de la Serna, sos sacerdote, doctor en teología, Sí. Coordinador nacional de un colectivo conocido como Opción por los Pobres, que es un grupo de sacerdotes, de párrocos, que justamente hicieron esa opción. A ver, empiezo por acá. ¿Qué es Opción por los Pobres? La palabra es complicada porque es una opción que no es opcional, lo cual ya es un problema en los términos, ¿no? Una opción quiere decir lo que uno elige, pero lo que pasa es que en el Evangelio no permite una opción distinta. La opción por los pobres no es opcional, es decir, nosotros queremos estar con los pobres, queremos a los pobres, queremos que los pobres estén bien, que vivan bien, con lo cual evidentemente supone dejar de ser pobres, y eso no es una cuestión opcional porque el Evangelio nos invita a estar ahí, como Jesús. Eso te iba a preguntar, ¿no es constitutivo a la Iglesia Católica, se supone? Se supone. Ajá. Se supone. Lamentablemente está claro que muchas veces hay muchos que han hecho una opción distinta, ¿no? Inclusive hay un texto muy divertido de un cura en El Salvador que le cuenta a Monseñor Romero, el obispo mártir, le dice que tal congregación hizo una conversión al revés porque están haciendo una opción preferencial por los ricos, cada vez están con los más ricos, ¿no? Digo, como cosa lamentablemente que a veces ocurre, y bueno, ahí está donde llama la atención lo que no debería llamar la atención, que haya un grupo de curas en opción por los pobres, cuando teóricamente la Iglesia, como lo ha dicho además el Papa reiteradas veces. Citaste al Papa, me imagino que por primera vez de varias en esta charla, porque ha conmovido no solamente a la Iglesia Católica, muchas de las posturas públicas del Papa, sino que en estas semanas además tuvo, creo, un discurso muy potente, pero realmente muy potente. Me refiero al discurso en Santa Cruz de la Sierra que hizo ante los movimientos sociales en su gira por Bolivia, una gira que, por supuesto, esto es muy conocido, pero por las dudas que alguno no lo sepa, Papa Francisco hizo una gira por Bolivia, Paraguay y Ecuador, y en Bolivia particularmente, y en Santa Cruz de la Sierra, que es el epicentro de lo que se conoce como la Media Luna, el lugar más rico de una de las zonas más expoliadas y saqueadas de América Latina, como lo fue Bolivia. Y frente a los movimientos sociales, dio un discurso que en el diario Tiempo Argentino, donde yo trabajo y vos solés escribir, calificamos como de refundacional en relación a la doctrina social de la Iglesia. ¿Fue una exageración plantearlo así o sentís que hay aspectos refundacionales en ese discurso y en otros que ha tenido el Papa Francisco y en algunas actitudes que ha tenido en este tiempo? A ver, sobre el tema del viaje sería para charlar, Sí. Es largo el tema, me parece que va por ahí, por supuesto. La doctrina social de la Iglesia en realidad debería ser siempre, constantemente en fundación, porque las realidades sociales, políticas, económicas, ahora el Papa incluye lo ecológico, etcétera, son siempre novedosas, tienen un ejemplo concreto, todo lo que es la caída del muro, obviamente que tiene que repercutir en una doctrina social de la Iglesia. Lamentablemente la repercusión no fue del todo la que soñábamos, porque parecía como que teníamos que casarnos todo con el modelo único y hegemónico, que era el neoliberalismo. En ese sentido creo que sí, que el Papa lo que hizo fue, tomó los elementos más importantes de la doctrina social de la Iglesia y los potenció, y además con una diferencia que me parece que fue lo que más repercutió, que fue que muchas de esas cosas ya estaban dichas, o mejor dicho, estaban escritas. Acá lo novedoso fue que fue dicho. Al ser dicho, evidentemente tiene otra repercusión. Es decir, una cosa es que el Papa pida perdón a los pueblos originarios y otra cosa es que el Papa pida expresamente, visualmente, mirando cámara, mirando a la gente, les pida perdón. Ahora, ¿te sorprendió Bergoglio? A ver, hay que decir que Papa Francisco antes era Jorge Bergoglio. Y cuando asumió, yo como ateo, pero también religiosos amigos, laicos, tenían muchas prevenciones respecto a lo que podía ser un papado de Bergoglio. Había cuenta de su historia como cardenal primado de la Argentina, muchas posturas públicas muy conservadoras que llevó adelante el propio Bergoglio. A mí en lo personal me sorprendió este discurso y algún otro que ha dado antes, por supuesto también, pero particularmente por el tono político tan fuertemente consustanciado con lo que se llamó en su momento el tercermundismo. ¿Vos como sacerdote también estás sorprendido o no tanto, digamos?
A ver, es complicado porque, bueno, yo tendría que decir que sí, que estoy gratamente sorprendido, que yo no esperaba una participación de este estilo. Yo sí, a ver, sí tenía claro 2 o 3 cosas que quizás haya sorprendido a quien no estaba más adentro. Por ejemplo, que Bergoglio tiene calle, eso cualquiera que lo conocía mínimamente lo sabe, y que por lo tanto el lenguaje no iba a ser un lenguaje cercano, un lenguaje cálido, un lenguaje humano, eso lo fue siempre en general. Que Bergoglio iba a insistir en las cosas más pastorales, porque por tener calle precisamente era más pastoral, y entonces no iba a andar guiándose por actitudes dogmáticas innecesarias o frías o distantes, sino más bien por la persona, ¿no? Le digo, la ley está al servicio de la persona y no la persona al servicio de la ley, dice Jesús de Nazaret. Así que, sí. ¿No? Entonces, yo creo que en ese sentido está eso. Ahora sí, hay cosas que no las esperaba y las celebro con toda alegría, porque digo, es más, digo, si yo en algún momento me equivoqué, lo celebro, porque esto beneficia a los pobres, que es lo que me importa. Si yo dije algo en su momento que se pudiera, digo, lo digo porque creo que eso beneficia a los pobres. Si esto beneficia a los pobres. Sí, también puede evaluarse no como un error propio, sino como también un cambio de Bergoglio una vez transformado en Francisco. Es decir, porque objetivamente tuvo actitudes. Lideró, por ejemplo, aquella batalla contra el matrimonio igualitario. Bueno, digo, pero fue muy crítico de ese proceso y de otros procesos de ampliación de derechos relacionados con la fertilización asistida y demás, que permitía ponerlo en ese plano de líder conservador en la Argentina. Y hoy no parece eso a nivel global. A ver, el conservadurismo popular siempre fue aliado al peronismo. Digo, Solano Lima, para poner un ejemplo. Coincidís con esto del Papa peronista, digamos. Por ejemplo, digo, es decir, que sea conservador popular, digo, yo insisto, para mí lo que me importa es, como cura, y si querés a nivel sociopolítico también, es lo que beneficia a los pobres. Yo creo que en muchísimas cosas los discursos, los gestos, los hechos del Papa benefician a la gente y en especial a los pobres. Punto. Para mí, digo, si me tapó la boca, celebro que me tape la boca, porque lo mío no es, insisto, no es mi proyecto, no lo tengo, sino tratar de estar en lo que me beneficia a los pobres.